Muy buenos días, les damos la bienvenida a la sexta edición del Seminario de Gestión del Riesgo Agropecuario, organizado por el Centro de Investigación en Economía y Prospectiva, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en conjunto con el Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la economía y la gestión del Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Este seminario cuenta también con la adhesión de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Economía Agraria. Para la apertura nos acompañan hoy la doctora Verónica García Fronti, investigadora del IARCOM y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y la directora del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del INTA, la licenciada Karina Caselias, a quienes les damos una cordial bienvenida y les cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. En nombre del decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el doctor Ricardo Palem, les doy la bienvenida a este sexto seminario de gestión del riesgo agropecuario que tendrá lugar el día de hoy durante todo el día en modalidad virtual. Este seminario es posible gracias al esfuerzo conjunto del INTA y del IADCOM. El IADCOM es un instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, dirigido por la doctora María Teresa Casparri, que está formado con docentes e investigadores que abordan la gestión del riesgo agropecuario en forma interdisciplinaria en el marco de distintos programas de investigación, por ejemplo el PROBUL y el PROGIRA, articulándolo con la docencia tanto en grado, posgrado y doctorado de esta facultad. Por lo que para nosotros este seminario es de vital importancia como espacio de intercambio de conocimiento y generación de nuevas ideas que contribuyan a fortalecer la gestión del riesgo agropecuario, Esperamos, por lo tanto, que esta jornada sea muy productiva y exitosa para todos. Muchas gracias. Bueno, también agradezco la presencia, es una jornada larga. Gracias, Verónica, has dicho casi todo lo que quería decir. Esta es la sexta edición. Yo he participado en algunos anteriores y lo vi crecer, digamos, lo vi crecer a tener un programa que completa todo un día, digamos, con trabajos argentinos, con trabajos de Uruguay, con diversidad temática dentro siempre del riesgo, analizando el riesgo agropecuario. Así que la verdad que era un espacio que faltaba de intercambio, ¿no?, entre investigadores. Y este seminario, que empezó hace 6 años atrás como parte de un proyecto de INTA, con asociación en red con el instituto y el centro de la UBA, fue ganando su espacio. Así que yo felicito a los organizadores, a los que han participado desde el día 1. Espero que tengan una excelente jornada. Es un día largo, digamos, porque terminan como con suerte a las 6 de la tarde. Entiendo que vamos a entrar y salir, pero bueno, no quiero perder más tiempo en presentaciones y dejar que empiecen a conversar los que saben del tema. Así que bueno, muchísimas gracias por estar desde temprano y nos vemos a lo largo de la jornada. Adiós. Entonces, les contaba que el seminario se presentará en 4 diferentes bloques donde se abordarán las diferentes temáticas y tendremos también un panel de expertos. El primer bloque, que comienza a continuación, tratará sobre los riesgos hídricos, inundaciones, gestión y eficiencia del agua. El segundo bloque, programado para las 11:15 aproximadamente, pondrá sobre los riesgos económicos, financieros y de mercado, liquidez, volatilidad y optimización. Después del mediodía tendremos el panel de expertos que abordará temas como digitalización, inteligencia artificial y toma de decisiones en agricultura. Un tercer bloque programado para la tarde enfocará sobre riesgos macroeconómicos, sistémicos y organizacionales, marcos, cooperación y prospectiva. Y por último finalizaremos con riesgos climáticos y ambientales,
impactos en la producción y sostenibilidad agropecuaria. Cada uno de estos bloques cuenta con un enlace diferente que ya les hemos compartido previamente. No obstante, volveremos a dejarlos todo el tiempo en el chat para que los tengan a mano. Entonces, en este momento, vamos a dar comienzo al primer bloque titulado Riesgos hídricos, inundaciones, gestión y eficiencia del agua, cuyo moderador es Sebastián Riera, del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del INTA. Sebastián es doctor en Economía Agrícola, magna cum laude de la Universidad de Göttingen, en Alemania, en donde también realizó una maestría en Ciencias de Agronegocios y Desarrollo Sustentable. Además, tiene una licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Cuyo, más de 10 años de experiencia en análisis cuantitativos y cualitativos de modelos agropecuarios y explotación de recursos naturales. Dirección y coordinación de 4 proyectos de investigación aplicada. Bienvenido, Sebastián, te cedemos la palabra. Buenos días, Malena. Muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos los colegas y gracias a los organizadores de este evento por participar, tanto personal de INTA como otros expertos regionales. Para mí es un placer moderar este panel, este bloque 1 de riesgos hídricos, inundaciones, gestión y eficiencia. Vamos a estar alrededor de un poquito más de una hora. Con muchos expertos regionales. Vamos a ver casos de gestión de riesgos, del diagnóstico y problemáticas de inundaciones en la provincia de Buenos Aires, análisis de aspectos de eficiencia y impactos económicos y ambientales en Uruguay, y también otro trabajo muy interesante en este momento, que es la valorización de trabajo interinstitucional entre INA e INTA. Sin ir más lejos, vamos a iniciar estos próximos minutos con la presentación de... Hay 3 presentaciones que las realizará Carlos Torres Carbonell, y vamos a solicitar, por favor, a los oyentes y asistentes, inclusive a los mismos expertos, que por favor guarden sus dudas y consultas. Hemos organizado este bloque de forma tal que los últimos 15 minutos queden abiertos para intercambio o aclaraciones pertinentes. Previo a la presentación de las 3 presentaciones de Carlos Torres Carbonell, quiero mencionar que Carlos es un profesional que es un ingeniero agrónomo, magíster en economía agraria y doctor en agronomía, actualmente investigador y extensionista de INTA en la zona de Bordenave, en la agencia de Bahía Blanca, trabajando en aspectos de cambio climático y economía aplicada. A su vez es docente de la Universidad Nacional del Sur. Iba a estar presentando 3 trabajos. El primero de ellos es gestión del riesgo, diagnóstico y adaptación en la inundación de Bahía Blanca. Carlos, por favor, adelante con tu presentación. Bien, bueno, Sebastián, muchas gracias. También muy contento de estar en este encuentro, en el seminario, y bueno, también valorando todo lo que se viene haciendo a nivel de los distintos seminarios por poder aportar, intercambiar sobre estas cuestiones de riesgo en nuestro sector, que siempre nos desafían, ¿no? Nos desafían a tratar de buscar soluciones para el sector y bueno, intercambiar y hacerlo de la forma más interdisciplinaria posible. Bueno, en mi caso, mientras voy poniendo la presentación, estamos con el equipo de Bahía Blanca, Jerónimo de Leo y Andrea Lauric. Estamos en la ciudad de Bahía Blanca, trabajando el área de influencia. Y bueno, como ustedes sabrán por las noticias de este año, el 7 de marzo tuvimos un evento climático sin precedentes, la inundación de nuestra región, que bueno, que ameritó varios relevamientos de campo porque fue una zona muy grande que se exponen en estos 3 trabajos, ¿no?
sobre un mismo eje de tormenta distintas zonas y la afectación en distintas zonas. El evento climático bueno, que sufrimos, digamos, fue un evento sin precedentes en la región. Acá está la presentación, ¿no? Ahí sí se ve la primer transparencia, sí, la primer placa, sí. Para ilustrar el evento que ocurrió el 7 de marzo, acá podemos ver en la primera figura el mapa de reflectividad, ¿no?, del radar del Servicio Meteorológico Nacional ubicado en Bahía Blanca para las 5:40 de la mañana, ¿no? Fue una tormenta que arranca así esa hora y como se puede ver, acá estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Bahía Blanca, y fue una tormenta que se fue moviendo y que generó casi 400 milímetros de lluvia en 8 horas, ¿no? Eso generó, Bahía Blanca se encuentra en el extremo final, ¿no?, de la cuenca de lo que se llama el arroyo Napostá, que nace en la Sierra de la Ventana y llega hasta Bahía Blanca. Y son laderas de poco pendiente, ¿no?, de unas pendientes de entre el 2 y el 4%, pero al disponer de suelos de baja infiltración, se dieron condiciones ideales para una escorrentía rápida, donde se generó un proceso aluvional hídrico que terminó desembocando en la inundación. Entonces, una vez ocurrida la inundación, que ustedes habrán visto por las noticias, el objetivo fue, pasada la inundación, pocos días después, hacer un relevamiento de campo, de manera de poder encontrar las pistas en el campo que nos permitieran hacer un diagnóstico técnico adecuado para poder realizar y elaborar medidas de mitigación y de prevención y de la gestión de riesgos con mayores precisión, porque uno de los temas después de la tormenta y la emergencia social que había en la ciudad era que realmente sí, se sabía que había llovido 400 milímetros en 8 horas, pero no teníamos conocimiento de la dinámica hidrológica que había generado esta inundación, y por lo tanto las medidas de mitigación eran muy generales y necesitábamos tratar de comprender un poco más esta dinámica hidrológica para poder hacer propuestas de mitigación más precisas. Este trabajo entonces se realizó el primer relevamiento el 18 de marzo sobre la cuenca aluvional de Bahía Blanca, sobre el arroyo Napostá. Se hicieron entrevistas a productores agropecuarios que habían estado en la cuenca, de los registros pluviométricos, de los niveles y alturas de inundación en cada lugar, y a partir de toda esa información se pudieron calcular indicadores hídricos y también realizar mapas de lo que fue el proceso. Para ilustrar, acá podemos ver el mapa de la ciudad de Bahía Blanca, donde se ve el curso del arroyo Napostá. Normalmente es un arroyo que tiene un caudal promedio muy bajo, un arroyo que tiene 0,5 metros cúbicos sobre segundo, es el caudal normal del arroyo promedio, ¿no? Y el arroyo cursa por la ciudad, y en un momento, acá donde se ve la bifurcación, se bifurca hacia el cauce natural que termina desembocando al lado del puerto de Ingeniero White, y tiene un canal que se llama el Canal Maldonado, un derivador que fue construido en el año 44 para el caso de inundaciones. Entre ambos, entre el cauce natural y entre el Canal Maldonado, tienen una capacidad de evacuación de casi 300 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Ahora vamos a ver qué fue lo que ocurrió. A partir de los registros pluviométricos de los establecimientos rurales que se encuestaron, pudimos construir las isoietas durante la tormenta, en el cual podemos ver que tuvimos la isoieta de 395 milímetros, circunda la ciudad de Bahía Blanca aproximadamente a 8 kilómetros alrededor de la ciudad.
Y luego, en pocos kilómetros más, la tormenta prácticamente desapareció, ¿no? Tenemos a 2 kilómetros de la isoyeta de 395 milímetros, la isoyeta de 60 milímetros, en donde esa lluvia fue fácilmente infiltrada en los campos de esos establecimientos, ¿no? Donde el proceso aluvional se dio de la isoyeta de 395 milímetros hacia la ciudad. Lo principal de este relevamiento y de estas isoyetas fue poder, y del relevamiento de la topografía, fue poder determinar el área de aporte, ¿no? y de acumulación de agua que generó el aluvión que llega a donde yo les mostraba en el mapa anterior, el punto de evacuación entre el canal Maldonado, el derivador Maldonado y el arroyo Napostá, ¿no? que es donde llega el agua acumulada y de ahí se desagota con esta capacidad de evacuación de 300 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Pudimos determinar con el solapamiento de las isoyetas y las pendientes topográficas que hubo en esta tormenta una superficie total de aporte de agua y de acumulación de agua de 9.000 hectáreas. Esto se dio porque la tormenta se posó hasta ese lugar, ¿no? Porque la cuenca, si la tormenta hubiese sido más grande, digamos, en superficie abarcativa, tenemos una cuenca de 120.000 hectáreas que confluyen a ese punto del derivador Maldonado y Arroyo Napostá, que está en el ingreso a la ciudad, ¿no? Acá podemos ver ese punto, ¿no? Durante la tormenta, esta imagen muestra a las 8:47 horas, ¿no? El punto del derivador en el borde del canal, donde se observaba que bien, si bien había un poco de encharcamiento, todavía no había llegado el aluvión de agua. A las 8:54, 7 minutos después, fíjense en el arco que está en el parque, porque ese derivador confluye en un parque que se llama el Parque de Mayo en la ciudad de Bahía Blanca. Estaba el arco con algunos charcos. A los 7 minutos ya la mitad del arco se había inundado, ¿no? Y toda esa agua fue bajando a la ciudad. Cuando nosotros, a partir de esos datos, ¿no? podemos calcular la totalidad de metros cúbicos que escurrieron, ¿no? en toda esa área en ese tiempo, observamos que el caudal de punta, lo que se llama el caudal de punta, que es el flujo máximo de agua en el momento que se concentra la mayor cantidad de gotas, sobre el canal fue de 937 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? que estábamos hablando de un canal que tiene una capacidad de evacuación de 300 metros cúbicos sobre segundo. O sea que hubo 600 metros cúbicos, más de 600 metros cúbicos sobre segundo, que desbordaron el canal y son los que generan la inundación aguas abajo en la ciudad. Lo que pudimos realizar con los modelos hidrológicos, bueno, fue ver si pudiéramos a través de obras rurales de terrazas, ¿no? de terrazamiento de curvas a nivel, retener y ralentizar el agua en los campos, reduciendo el coeficiente de escurrimiento de 75 a 40%, podríamos llegar en un futuro, si se diera una tormenta semejante, a bajar el caudal de punta hasta casi 500 metros cúbicos sobre segundo, más cerca de la capacidad de evacuación del canal Maldonado en Napostá, y esto nos permitió toda esta información trabajada, realizar algunas medidas de mitigación. Por un lado, hacer una evaluación económica, ¿no? de los daños, ¿no? Los daños de esta tormenta dejaron 312.000 millones de dólares de daños en el ejido urbano, y en el área rural, en lo que fueron destrucciones de alambres, socavamientos de caminos rurales, pérdidas de infraestructura y muerte de animales, 1.205.000 millones de dólares, ¿no? Lo que nos da un total de daños de este evento de 313.000 millones de dólares. Entre las medidas de mitigación, por un lado nos hizo dar cuenta que tenemos que empezar a trabajar en la cuenca obras de retención de terrazamientos en los campos para retener el agua de lluvias y ralentizar el avance, y también
aportar estamos en una zona semiárida, a que esa agua de lluvias quede más disponible e infiltrada en los suelos de los campos para la producción agropecuaria. Por otro lado, como veíamos, con estas obras podríamos llegar a disminuir el caudal de punta a 500 metros cúbicos y tenemos una capacidad de evacuación en la ciudad, aguas abajo, de 300 metros cúbicos, lo cual la provincia de Buenos Aires lo tomó para el rediseño de la ampliación de los canales de evacuación a por lo menos estas medidas, ¿no? Por otro lado, también rediseñar el drenaje urbano, ¿no? Ver las formas de los desagües de pluvial. La municipalidad tomó este informe para rediseñar el nivel de desagüe de los distintos barrios. Y bueno, esto también nos hizo ver que también necesitaríamos un sistema de monitoreo y alerta temprana y fortalecer la planificación integrada urbano-rural, ya que la cuenca trabaja como un mismo sistema y no hay forma de trabajar solo lo rural de manera aislada y solo lo urbano de manera aislada. Conclusiones como primer parte de este trabajo nos hizo ver la importancia del manejo integrado de cuencas, que no se había, si bien había estudios antiguos, no se había dimensionado que este tipo de evento podría llegar a ocurrir, ¿no? Porque la intensidad de lluvia fue sin precedentes, como mencionábamos al principio. Y por otro lado, si no se hubiese recogido la información pocos días después de la tormenta, no nos hubiéramos dado cuenta de cuál fue realmente el área de aporte del agua, ¿no? Porque al principio suponíamos que había sido, el área de aporte había sido mucho más grande y que había sido en la cuenca alta de la cuenca, donde después vimos que realmente la cuenca baja, estas 9.000 hectáreas que parecían que no manifestaban un riesgo muy alto aluvional, fueron las que realmente generaron este evento, ¿no? Entonces nos hizo ver que todo el tema de terrazamientos y curvas de nivel también era importante, no solo en el pie de las sierras, sino también en las zonas de baja pendiente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad que es sumamente interesante ver cómo estas aplicaciones de evaluación de riesgos y sobre todo la cuantificación de los efectos ocurren en lugares que antes eran inesperadas, las inundaciones, como mencionás. Sí, está muy bueno, quizás aparece alguna pregunta más adelante de la metodología de evaluación o qué abordaje se hizo para estimar esta mitigación sobre estas corrientes, en inglés le llaman flash floods, como que son inundaciones muy rápidas. Bueno, el micrófono sigue siendo tuyo porque vamos al segundo trabajo. Eh, Ahora vas a presentar la vulnerabilidad ante inundaciones, el estudio de gestión del riesgo en General Cerri, que si no me equivoco, es sobre el mismo evento, pero en otra ubicación cercana, otro abordaje. Gracias, Exactamente, Sebastián. adelante. Sí, 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 sí. Quizás lo de las preguntas que vos mencionabas, propongo si se pueden hacer al final, porque lo que fui haciendo para que no sea reiterativa las tres presentaciones fue como ir encadenando, vamos por más, digamos, ¿no? Hacemos esta primera información, lo que fue Bahía Blanca. Lo segundo, lo que vamos a ver ahora fue de Bahía Blanca hacia el oeste, donde está la localidad de Cerri, que fue no la cuenca Napostá, sino la cuenca de al lado, que va a ser la de los arroyos Saladillos. Y por último, el trabajo sobre el área portuaria Ingeniero White, que está en la zona este de Bahía Blanca, que fue lo que desbordó de este primer trabajo, ¿no? Cuando el agua siguió transcurriendo en la ciudad y llegó aguas abajo, llega a la zona portuaria, más lo que se le suma de la zona este, ¿no? Entonces, por ahí con los tres trabajos nos va a dar la dimensión de lo que pasó en el medio, en el oeste y en el este, y realmente nos dejó muy preocupados y sorprendidos porque no esperamos que esto pudiese llegar a ocurrir en una zona como nuestra que les decíamos. Es una zona de bajas pendientes, no es una zona como Sierra de la Ventana, que está al pie de la sierra donde uno se espera este tipo de eventos, sino, pero la intensidad de lluvia fue tal, ¿no? Que ahora en este trabajo lo vamos a comentar, que nos generó algo
que no lo podíamos pensar y para lo que nos tendremos que seguramente empezar a preparar, ¿no? Bueno, para seguir continuando la magnitud del evento, ¿no? Porque en este trabajo, en lo que es la magnitud del evento, acá les mostramos la imagen infrarroja, ¿no? También del satélite GOES-16, en el cual a las 10 horas, ¿no? Se puede ver el área de tormenta. Acá está la provincia de Buenos Aires, la patita del sur de Buenos Aires y la zona de el sudeste de la provincia de La Pampa, ¿no? Porque quizás los medios se focalizaron mucho por el desastre, ¿no? Urbano que hubo en Bahía Blanca, pero en realidad fue una tormenta. Nosotros le decíamos 9.000 hectáreas fueron las que generan el aluvión sobre Bahía Blanca. ¿Eso cómo se calcula, no? Porque es muy importante determinar el área de aporte, ¿no? Porque el área de aporte, estas 9.000 hectáreas, cuando uno la multiplica por la altura de la columna de agua, que en el caso de 395 milímetros son 39,5 centímetros de agua, ¿no? Por las 9.000 hectáreas nos da la cantidad total de metros cúbicos que confluyen en un momento, ¿no? Con el tiempo, digamos, de tormenta, ¿no? El tiempo de duración de tormenta, se puede estimar estos caudales de punta que recién les mostramos, ¿no? Porque tenemos los metros cúbicos con el coeficiente de escurrimiento, que en este caso es 75%, utilizando los coeficientes de conservación de suelo promedio, ¿no? Que se usan para este tipo de suelos, nos da que un 75% de esos metros cúbicos no se infiltraron y son los que escurren y empiezan a generar el proceso aluvional hídrico, ¿no? En el tiempo, después el factor que termina determinando o pudiendo hacer estas mediciones indirectas cuando no tenemos instrumental de medición precisa, nos termina dando la tasa, ¿no? de avance del agua, ¿no? Que son estos 900 metros cúbicos para Bahía Blanca. Vamos a ver lo que ocurrió con CER. Pero estamos hablando sobre 9.000 hectáreas, donde cuando pudimos hacer la observación de la superficie total donde se posó la tormenta, no fueron 9.000 hectáreas, no fueron 2 millones de hectáreas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y el sudeste de La Pampa, donde estos mismos daños, cuando empezamos a hacer el relegamiento de la zona, observamos que fueron desde Bahía Blanca hasta casi la localidad de Villa Iris, que está a 100 kilómetros de la ciudad, y al este hacia la localidad de Cuchillocó en La Pampa, y al sur lo que es la ruta 22 que pasa por la localidad de Médanos. Entonces nosotros empezamos a observar, pudimos registrar fotografías y videos y el daño sobre los suelos y la erosión de suelos que hubo no solo en la ciudad de Bahía Blanca, sino en un área de 2 millones de hectáreas donde se posó la tormenta, ¿no? En el cual hay varias cuencas, ¿no? Está la cuenca de Napostá, la cuenca de los arroyos saladillos, que va a ser la que vamos a analizar, y hay otras cuencas hacia el oeste donde se observaron daños similares. Pero bueno, afortunadamente esos niveles de caudal aluvionales fueron sobre zonas más bien rurales, donde los que sufrieron los daños fueron los campos, y no una ciudad que esté en el medio, ¿no? Las ciudades que sufrieron eso, que estuvieron en el medio, fueron Bahía Blanca, General Serri e Ingeniero White, que va a ser lo que vamos a ver. Entonces, como para dar una idea de la magnitud del evento. En el caso de esta cuenca, la de los Saladillos, fue la cuenca urbana o fue la localidad que sufrió los mayores daños, ¿no? En donde se registraron un 70% de los evacuados, ¿no? 1.500 evacuados. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué fue que en General Serri los daños fueron mayores que en Bahía Blanca, ¿no? El relevamiento de esta zona siguió la misma metodología que les comentaba recién, de tratar de determinar las áreas de aporte y la lámina, la columna, la altura de la columna de agua y el tiempo de escurrimiento. Se realizó el día 20 de marzo. Cuando logramos con la misma metodología determinar la superficie de acumulación de agua donde se posó la tormenta, encontramos que para la localidad de General Serri, la cuenca de los arroyos saladillos, fue una superficie no de 9.000, sino de 36.500 hectáreas, ¿no? Que acumularon esa columna de agua
y que terminan confluyendo en un mismo lugar a través de todo el sistema de evacuación de los arroyos saladillos, el Saladillo de García, el Saladillo Chico, el arroyo Sauce Chico, que confluyen en la localidad de General Cerri. Normalmente son arroyos o cursos de agua que la mayoría del año y la mayoría de los años están secos, que tienen un caudal muy bajo, pero frente a esta situación de lluvias extremas, toda esa columna de agua termina desbordándolos. Acá podemos ver el área, ¿no? Acá podemos ver también lo que les decía, la tormenta hacia la zona de Villa Iris y hacia el este de La Pampa. Cuando analizamos los cursos de agua después de la tormenta y pudimos observar en la topografía del terreno los lugares donde se había desbordado y estaban los signos de escorrentina, observamos para esta cuenca 6 cursos de aguas principales que fueron acumulando el agua. Por un lado, las flechas azules muestran, acá está la localidad de General Cerri, muestran los cursos que se acumularon y circularon por el arroyo Sauce Chico hacia el este de la ciudad de Cerri, donde no generaron mayores daños porque este curso transcurre a 2 kilómetros al este de la ciudad de Cerri, pero sí estos 4 cursos, el Saladillo de García, el Saladillo Medio, el Salitral del Camino de la Hormiga y el Saladillo Chico acumularon el agua frente a la ruta Teres, donde ustedes habrán visto las noticias de un auto con unas nenas que es arrasado, digamos, en el momento que se forma el caudal de punta, que todo este aluvión de agua desborda sobre Cerri y termina confluyendo en el ingreso de la ciudad de Cerri, inundando las primeras cuadras casi hasta una altura de 2 metros de agua. El caudal de punta acumulado de esta superficie, de estas 36.500 hectáreas, con esta columna de agua de 39,5 centímetros de agua, termina en 6 horas, ¿no? Con la información de las estaciones meteorológicas del momento de mayor intensidad de la tormenta, nos termina generando un caudal de punta de 3.600 metros cúbicos sobre segundo, o sea, 4 veces el caudal de punta que se experimentó en la ciudad de Bahía Blanca, que era de 900 metros cúbicos sobre segundo. Para dar una referencia ilustrativa, un caudal de 900 metros cúbicos sobre segundo es el caudal aproximado del Río Negro, promedio del Río Negro, es decir, Bahía Blanca tuvo en algunos minutos el Río Negro que le transcurrió por el medio de la ciudad. Mientras General Cerri tuvo 4 ríos negros, o también lo podemos comparar estos 3.600 metros cúbicos sobre segundo al caudal promedio de 2 cataratas del Iguazú, ¿no? Que entraron en el ingreso de Cerri, inundando las primeras cuadras, ¿no? Y también generando la muerte de estas niñas y de esta persona que justo estaban en ese momento en la ruta por donde viene el proceso aluvional. Muchos productores, de los que pudimos encuestar días después, que también estaban en esa zona, bueno, nos contaron cómo fue, ¿no? Que estaban de repente, más bien de repente ven olas que empiezan a llegar hacia el campo y bueno, empezaron a subir a la parte de los techos, a las partes altas de la ciudad, no, del campo. Bueno, algunas fotos de lo que fue el momento, ¿no? Y posteriormente en los campos, en la zona rural, de los daños sobre lo que son los suelos, ¿no? Acá en la foto a la derecha podemos ver una carga de 4 metros de profundidad que se generó y de más o menos 100 metros de ancho y 2 kilómetros de largo que se generó por el lugar donde pasó, donde se fue concentrando el avance de la correntilla, ¿no? Acá podemos ver también... Disculpame, te quedan 5 minutos en esta presentación. Bien, ya terminamos. Algunas fotos también de otros lugares de la misma cuenca. Y bueno, básicamente lo que se elaboró en este trabajo, un esquema de terrazamientos, ¿no? En el cual el costo de las terrazas pudimos determinar que tendrían un costo de $16 por hectárea. También otro tipo de esquemas para frenar el escurrimiento, como son las trincheras de absorción, que son zanjas de cerca de 1,5 metros, ¿no? Que se hacen en lugares
estratégicos y los diques de contención para poder retener esa agua, aguas arriba, para que en futuros eventos no lleguen hasta la localidad de Cerri y también poder proteger acá un poco las medidas de mitigación que son parecidas a la anterior, pero con obras de obras rurales de mayor envergadura, ¿no? Porque las trincheras y los diques tienen una envergadura de capacidad de retención de agua mayor a las terrazas, ¿no? Y las conclusiones son, esta cuenca nos mostró que tiene un riesgo y una vulnerabilidad hídrica mayor, por lo cual ameritaría este tipo de estudios y el uso no solo de terrazas en curvas de nivel, sino quizás también trincheras de infiltración, que son estas que les mostraba de mayor envergadura y que pueden retener mayor cantidad de agua, y hasta diques de contención, ¿no? Porque es una superficie de acopio de agua mucho mayor, en la cual habría que ir haciendo este tipo de agua. Aguas arriba, las obras más grandes como diques y trincheras, y aguas abajo, las terrazas, para poder mitigar el efecto aluvional sobre la localidad de Cerri. Y con esto concluimos la segunda cuenca. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. La verdad, espectacular con los tiempos. Gracias por respetarlos. Nuevamente es muy interesante cómo lo del mismo evento climático genera distintos niveles de intensidad de los efectos en un área que no está muy cercana. Seguro van a salir dudas y consultas sobre los costos de estas medidas de mitigación. En términos circulares no parecen ser muy altos, pero habría que verlos en términos agregados. Tomá un poco de agua, tomate un Un mate, mate. porque te queda la tercera y última presentación antes de pasar a los otros colegas, así que cuando estés preparado, vamos a alargar con la última presentación, que como bien dijo Carlos, fue eh, digamos, el caso disparador de estos tres abordajes. En este caso sería en la zona de Ingeniero White, y va a presentar el riesgo hídrico en áreas portuarias, como dijimos, Ingeniero White, inundación y mitigación. Gracias, Carlos. Bueno, en este último trabajo, que fue el relevamiento de la parte este de la ciudad y la zona portuaria, se suman también el ingeniero Scheffer, que es de la Universidad Nacional del Sur, de la parte de Ingeniería Civil Hidráulica, y Matías Duval, del área de conservación de suelos, también del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Una de las cuestiones que nosotros observamos en esta última parte del trabajo, acá podemos ver la imagen satelital de Marini y Ponti, elaborada por la teledetención, de lo que fue 4 días después, una vez pasada la inundación. Esta área, lo que es el sur y el este, donde está la zona de Ingeniero White, como que se agregó un condimento nuevo, ¿no? Que fue la pleamar, ¿no? El momento de marea alta y el anegamiento, ¿no? Entonces fue sobre Cerri y Bahía Blanca, el agua fluyó. Luego de 8 horas el agua ya había inundado y había pasado, ¿no? Pero en esta área, al encontrarse en una situación de marea alta, el agua se estancó y estuvieron prácticamente 4 o 5 días anegados, ¿no? Entonces se suma un nuevo problema, y también el área agrícola de esa parte, ¿no? Como podemos observar. Acá la dinámica del evento, ¿no? En esta zona fue que acá en el círculo rojo es la situación donde nosotros observamos los 900 metros cúbicos sobre segundo del primer trabajo, ¿no? Que entran a la ciudad, un caudal semejante al Río Negro, que empieza a transcurrir y a recorrer toda la ciudad sobre el sur inundando, pero recorre, ¿no? Inunda y sigue, ¿no? A las pocas horas la gente ya tenía sus casas sin agua, ¿no? Y todo ese caudal, más lo que se suma en la zona se acumula en esta zona de anegamiento. Fíjense, en 4 días después todavía esa área seguía anegada, ¿no? Bueno, entonces acá las estrategias de mitigación
hicieron todas estas evaluaciones generar otro tipo de estrategias de mitigación. Además, toda esta zona que está acá son laderas con una pendiente cercana al 15%, no al 2-3% como era el área aguas arriba, ¿no? Entonces se generaron también procesos erosivos sobre los suelos con mayor energía erosiva que también nos hicieron ver que había que diseñar otro tipo de medidas, no solo las terrazas y las trincheras o los diques como hablábamos anteriormente, sino combinarlas también con obras de tipo urbanas, ¿no? Las rurales integradas a la urbana para ir sumando capacidad de ralentizar el avance del agua, ¿no? La metodología fue también la misma, pero el relevamiento de esta zona se hizo una semana después, el 22 de marzo de este año. Bien. En lo que hace a los cursos de agua, como podemos ver, se identificaron 5 cursos de agua, ¿no? El primero es el aluvión que entra a Bahía Blanca y que continúa hasta la localidad de Ingeniero Guay. Pero luego se suma el curso 2, el curso 3, el 4 y el 5, que vienen de la zona este rural del área y nos permiten entonces, a partir de estas pendientes y el alojamiento de la tormenta, determinar una superficie de aporte de agua con la misma columna de agua de 39,5 centímetros, ¿no? Los 395 milímetros de 8.500 hectáreas que confluyen en la zona portuaria. Acá exponemos un poquito el cálculo que este mismo cálculo se hizo para los trabajos anteriores, la forma de cálculo del caudal de punta. Estos indicadores hidrológicos son muy utilizados en las zonas serranas. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un establecimiento, nosotros recorrimos una estancia en la zona de Sierra de la Ventana. Ellos lo tienen muy claro y muy práctico, ¿no? Ellos dicen, bueno, el área de aporte que yo tengo en esta cuenca ya lo tienen medido topográficamente, son tantas hectáreas, saben que si llueven 10 milímetros o 100 milímetros son 10 centímetros de columna de agua y enseguida tienen ya identificado rápidamente y de forma indirecta el caudal de punta que van a recibir en esa tormenta, ¿no? Pero bueno, en zonas de baja pendiente no son indicadores que se usen comúnmente, ¿no? Por eso tuvimos que adaptarlos a nuestra región, ¿no? Entonces, lo más importante para poder determinar el caudal de punta es el dato de la estación meteorológica que nos diga, en el cual poder obtener el dato del momento de mayor intensidad de lluvia, ¿no? Entonces, el momento de mayor intensidad de lluvia, si bien fueron 395 milímetros en total, el momento de mayor intensidad fueron 290 milímetros en 6 horas, lo que nos permite calcular una intensidad promedio de lluvia de 44,9 milímetros por hora, pero repetido durante 6 horas. Ese tiempo de concentración nos permite dar la tasa del momento de máximo caudal, ¿no? Por la superficie total y la altura de la columna de agua. En el caso de Ingeniero White fueron 970 metros cúbicos sobre segundo de toda esta área que se acumulan, más los 40 metros cúbicos sobre segundo, que es la capacidad máxima de alojamiento del canal del arroyo Napostá, que llega hasta Ingeniero White, ¿no? Que venía de aguas arriba, lo que nos permite estimar un caudal total de 1.010 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Fue alto, pero no fue el mismo de la cuenca de al lado de General Serra. El problema en esta zona fue el anegamiento, ¿no? Y las mayores pendientes en la zona este de la ciudad, en el cual acá acá les mostramos la energía erosiva al tener este caudal, digamos, transcurrir en zonas de mayor pendiente, la energía erosiva que destruyó parte de una autopista que desciende hacia Ingeniero White. Acá podemos ver un auto que quedó volcado en ese momento y distintos momentos donde el aluvión llega y empieza a bajar a toda velocidad, aumentando la energía erosiva de esa columna de agua. En el área rural también los daños fueron mayores. Acá observamos una fotografía desde el avión, ¿no? En toda esa zona fíjense en la destrucción
de campos y de suelos que nosotros mostramos en fotos, mayor a la que se observó en General Serri. Y bueno, y que confluye todo en el área portuaria de Ingeniero White, que es un puerto principalmente granelero, cerealero, de importancia para nuestro sector, ¿no? De importancia agropecuaria. Entre las medidas de mitigación, hubo que, por así decirlo, segregarlas en tres tipos, ¿no? Medidas de mitigación para las zonas con mucha pendiente, donde ahí el objetivo era el control de la energía erosiva en el escurrimiento. Las estructuras que se pensaron para esta parte fueron badenes transversales, cordones de retardo, acequias, a semejanza a las que se usan en la ciudad de Mendoza, revestidas, ¿no? Porque la energía erosiva, si no, destruye las acequias, ¿no? Y estas medidas, el objetivo principal que tienen, evitar la pérdida de suelos productivos a través de bajarle la velocidad de avance al agua, ¿no? Hay que bajarle en el momento donde, en el lugar de origen de la acumulación del agua, ahí es el momento donde hay que bajar, tratar de retener el agua, la mayor cantidad de agua en ese lugar y bajarle la energía de avance a la que no se puede retener, ¿no? El segundo lugar fueron las zonas bajas o deprimidas, ¿no? Porque no es que todos eran pendientes uniformes, sino que había pendientes, zonas que nosotros le decíamos de piletitas, ¿no? Entonces ahí donde había barrios o donde había campos, esas zonas se inundaban totalmente, aunque estén en lugares con pendientes promedio altas, ¿no? Entonces ahí hubo que diseñar el tema de reservorios urbanos y rurales, zanjas de infiltración, estaciones de bombeo y sitios de acumulación de agua, donde el objetivo ahí es tratar de reservar el agua en lugares donde no hay construcciones urbanas, de manera que también posteriores a la tormenta esos reservorios de agua puedan ser utilizados quizás a través del riego para incrementar la producción agrícola. Y una tercera zona, la zona cercana al puerto granelero, ¿no? Donde se observó deficiencias en lo que son, si bien el puerto Ingeniero White tenía compuertas, lo que se llama compuertas antirretorno, que cuando sube la marea se cierran y cuando baja la marea se abren para permitir la salida del agua, muchas de ellas estuvieron bloqueadas, entonces fue lo que generó el anegamiento por tantos días, ¿no? Porque la marea después de 8 horas suele bajar. Entonces, al no haber funcionado esas tormentas, esas compuertas antirretorno para las mareas o haber sido insuficientes, el agua no se pudo terminar de evacuar y estuvo durante 4 o 5 días donde podría haber estado solo 8 horas, ¿no? Esto nos permitió hacer una estimación con los datos que yo les presentaba en la presentación anterior, ¿no? de $15 aproximadamente de costo de los terrazamientos. En esta área de las 8.500 hectáreas, 1.300 son rurales y las otras son urbanas, ¿no? Entonces, sobre el área urbana se trabajó con la gente de ingeniería civil para el desarrollo de estructuras urbanas. Y en la parte agropecuaria, en la parte nuestra, la determinación de 1.300 hectáreas al costo de terrazamiento de estas obras de conservación de suelos nos daban un costo total de 41 millones de dólares que se requerirían para sistematizar toda esta área rural para hacer, digamos, la retención de agua, aguas arriba en la parte rural, ¿no? Y minimizar el problema. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cuánto fue el costo de pérdidas estimado de esta cuenca si tenemos un costo a través de 41 millones de dólares para hacer las obras rurales de buenas prácticas agrícolas y minimizar el impacto? ¿Cuáles fueron los daños, ¿no? Como para decir, bueno, ¿es mucho o es poco tener una medida, una coordenada de referencia? Y bueno, los datos portuarios del municipio de daño fueron de 140 millones de dólares, la parada portuaria granelera 450 mil dólares y los daños en la ruralidad por destrucción de alambres, caminos rurales en esta cuenca fueron de 250 millones de dólares, nos da un daño total de 140.700 millones de dólares
frente a un costo de terrazamiento de 41 millones de dólares, o sea, prácticamente 3, 4 veces menos, ¿no? Entonces nos permitió avanzar, decir, bueno, acá tenemos un camino sobre el que hay que avanzar, ¿no? Después habrá que ver, bueno, la forma de financiarlo, cómo poder, pero nos va indicando que todo este tipo de obras tienen una relación costo-beneficio favorable, ¿no? Por lo tanto, nos indican que tenemos que trabajar sobre eso. Como conclusiones de esta última parte del trabajo, ¿no? La experiencia de ingeniero White nos da como un punto de partida, ¿no? De tener que ver la cuenca de manera integral, ¿no? Nos mostró que este tipo de relevamientos posteriores, relevamientos de campo, ¿no? Posteriores a este tipo de eventos climáticos son muy importantes para entender la dinámica hidrológica, ¿no? De cómo se movió el agua y dónde hay que trabajar y de qué manera y con qué obras de ingeniería agronómica o ingeniería civil, ya sea en lo rural y en lo urbano. Y lo último, estos primeros cálculos que habrá que ajustar, tener relaciones de costo-beneficio, ¿no? de los daños respecto a lo que podemos hacer para mitigarlos. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por no una, sino tres presentaciones de abordaje de un mismo fenómeno en tres zonas similares con distintas implicancias. Como dije recién, estoy seguro que esto va a tener bastantes comentarios, tanto de la metodología de cálculo como las formas y digamos, el abordaje que se pueda dar, sobre todo del sector rural productivo hasta el sector civil. Te pido por favor que te mantengas en línea. Vamos a mantener las preguntas al final del bloque. Vamos a sacarle el monopolio al doctor Carlos Torres Carbonell. Vamos a avanzar con la siguiente presentación. En este caso, vamos a ver el caso de la evaluación de los impactos económicos y ambientales de la eficiencia y el uso del agua y las prácticas agrícolas en un modelo económico y biofísico integrado, una necesidad que existe en la actualidad. Quien va a presentar es el doctor Miguel Carriquiri, quien espero esté conectado. Sí, ahí está. Miguel, buenos días. Miguel es ingeniero agrónomo de la Universidad República de Uruguay, magíster en estadística y doctor en economía agropecuaria, por el Iowa State University. Además, se ha desempeñado como investigador del Center for Agricultural and Rural Development del Iowa State University y del International Research Institute for Climate and Society de Columbia University en Nueva York. Sus áreas de trabajo incluyen la modelación económica, de usos de suelo, modelación de mercados de commodities e interacciones con políticas, bioenergía y cambios climáticos. Miguel, esperamos que actives la cámara. O el sonido, espero que nos escuches bien. Bienvenidos. Entiendo que ya estás al tanto de la presentación, son 15 minutos, o puedo avisarte unos minutos antes, y las preguntas quedan al final. Muchas gracias por participar. Bienvenido. Gracias Sebastián por esa presentación y a los organizadores por permitir compartir este trabajo con ustedes. Muchas gracias principalmente a los organizadores de este evento. Es un placer estar acá y en particular haber visto algunas caras conocidas durante la apertura. Vaya mis saludos. Voy a estar presentando un trabajo que he hecho en forma colaborativa con algunos colegas de la UDELAR, de la Universidad de la República, de la Universidad Ort, en particular Francisco Rosas, y con un colega también de la Universidad de Sydney, en Australia. Y creo que en este ámbito puedo pasar medio rápido lo que es un poco la motivación de la importancia del riego para la seguridad alimentaria, para mitigar riesgos de no tener agua suficiente en los momentos apropiados para
producción, que esto está interaccionando o se está haciendo cada vez más relevante en la medida que tenemos estos tipos de eventos extremos que veníamos escuchando hace un rato, aunque del otro lado, ¿verdad? La falta de agua o sequías que son más intensas o prolongadas. En particular, debido a esas presiones y presiones crecientes, que se hace cada vez, o creemos que se hace cada vez más importante usar el agua de manera más eficiente. En particular, estamos hablando en este trabajo sobre agua de riego, y en ese caso hay varias formas de aumentar la eficiencia, ¿verdad? Desde almacenar el agua en forma más eficiente, conducirla hacia los campos, hacia las chacras, en forma que se conserve mejor, en aplicarla de forma diferentes tecnologías que tienen distintas eficiencias en el uso del agua. Acá nos vamos a estar focalizando en un pequeño aspecto de ese proceso, que es simplemente la eficiencia en la conducción del agua desde una reserva o un curso de agua que pueda haber hacia la chacra. O sea, nos vamos a estar focalizando en lo que son los canales, en los canales de conducción de agua. Y en particular, la forma que estamos analizando de mejorar la eficiencia es en la frecuencia de mantenimiento, de limpieza, mantenimiento en general de esos canales, que manteniéndolos de forma más frecuente mejora la eficiencia, se pierde menos agua, en particular por lixiviación, por evaporación, pero aumentar la frecuencia aumenta los costos. Y por un lado aumentan los costos, y por un lado a veces es difícil ver en forma tangible, en forma rápida y frecuente los beneficios que eso genera. Pues las pérdidas de agua no son, usualmente, no sé que sean muy grandes, no son visibles, esa evaporación o esa percolación en profundidad no estamos viendo todo el tiempo, y a veces no hubiéramos necesitado, en particular en contextos de riego suplementario, a veces esa agua adicional no se hubiese necesitado si llovió en forma razonable en esa temporada. Entonces, hay incertidumbre, quiero decir, en el caso de los beneficios que estaría generando ese mantenimiento más frecuente, o sea, ganancias de eficiencia. Y el óptimo, claro, usualmente, como en toda la economía, hay trade-offs, y el óptimo hace un balance entre costos y beneficios. Nosotros estamos analizando este problema en particular a través del uso de modelos integrados. Entendemos que hay relaciones complejas entre agentes económicos, entre sistemas humanos y sistemas naturales o sistemas biofísicos, y hay retroalimentaciones que deberían ser capturadas, o deberíamos intentar por lo menos capturar esas retroalimentaciones y feedbacks. Típicamente se venía analizando modelos económicos por un lado, modelos biofísicos por otro. Cada uno de ellos usaba salidas de la otra clase de modelos como exógenos. Y un poco la idea de este proceso, o de una literatura bastante más reciente, es intentar combinar los modelos en lo que se llaman los modelos integrados de evaluación, y poder capturar como les decía recién, esas retroalimentaciones, impactos no deseados, o las sinergias en caso de que eso sea posible. Entonces, ya hace unos años que están siendo usados, y se usan cada vez más lo que se llaman los modelos de evaluación integrada, que simplemente quería poner un marco conceptual de qué estamos hablando. Lo podemos pensar como, a mí me gusta pensarlos como en términos de un sándwich, un refuerzo. Tenemos en los panes de abajo y de arriba que son modelos económicos, sistemas humanos, donde tenemos el productor, la gente tomando decisiones en función de políticas, en función de señales del mercado, en función del ambiente, que van a interaccionar con lo que son los modelos biofísicos, que usan información sobre clima, calidad de agua, suelos, etc. Y nos genera algún tipo de salida, algún tipo de servicio ecosistémico, que después lo valorizamos en términos en caso de que existan mercados, o por técnicas de no mercado. Y estos tres sistemas, como son sistemas humanos y sistemas biofísicos, están interaccionando en forma permanente.
En nuestro caso, en esta aplicación que estamos haciendo, el modelo biofísico que usamos es un modelo hidrológico, el SWOT, que nos permite, en función de tipo de suelo, topografía, prácticas de manejo, modela la hidrología de una cuenca en particular, y voy a hablar un poquito más sobre eso. Por el lado de los modelos económicos, pues simplemente un modelo de maximizar el marco de utilidad esperada. Está tratando de maximizar las utilidades esperadas de ganancias inciertas, y vamos a estar focalizándonos simplemente en lo que es en la elección del nivel de eficiencia en el uso del agua. Para operacionalizar esto, asumimos una función típica de utilidad de aversión al riesgo constante. Con en este marco podemos definir lo que se llama el certainty equivalent, o el equivalente de cierto, de certeza. Van a ver de distintas maneras, como esa inversión de la función de utilidad. Y intuitivamente lo que es ese equivalente cierto es el monto que un agente averso al riesgo estará dispuesto a percibir para evitar el riesgo. ¿Por cuánta plata, en términos sencillos, por cuánta plata estaría dispuesto a estar segura, verdad? Estaría dispuesto a pasarle esa lotería o esa actividad riesgosa a otro agente? Entonces lo podemos abrir en dos componentes, ese equivalente cierto. En lo que es el retorno esperado de la actividad, este es el retorno esperado, es el primer término, y un segundo componente que es lo que se llama la prima de riesgo, o sea, cuánto está dispuesto a pagar esta gente para que alguien más, o sea, sacarse el riesgo de encima. Depende de qué tan averso al riesgo soy. Si soy muy averso al riesgo, voy a estoy dispuesto a pagarle más a otros agentes para que se lo lleve. Y también interacciona eso también con qué tan riesgosa es la actividad. En nuestro caso, dada la selección de función de utilidad, podemos fácilmente cuantificar cuánto es ese equivalente cierto. Bien, en esta integración de modelos, voy un poquito rápido para poder llegar a los resultados, y después, si hay dudas sobre metodología, lo hablamos al final, pero básicamente tenemos las actividades productivas que generan cierta ganancia. Las ganancias de estas unidades productivas van a depender de las distintas actividades que se hacen en cada unidad, sopesadas por su área, al área dedicada a cada una de estas actividades. Por actividades pensamos en arroz, soja, pasturas, etc. Esas son un poco las actividades que estamos modelando. Y esas simplemente estamos pensando en términos de márgenes, ingresos menos costos, ¿verdad? Los costos abrimos un poquito más según el interés que teníamos en los insumos que se usan, fertilizantes, semillas, energía, mantenimiento de los canales, y el tercer componente, que es el costo del agua para riego. Como también vemos ahí, es otra variable aleatoria que depende de cuánto llueve. Si llueve mucho, vamos a utilizar poco riego; si llueve poco, vamos a utilizar más riego, y por lo tanto es una variable aleatoria. Y acá tenemos un poco esa integración, ¿verdad? El mantenimiento de los canales nos va a decir, le va a decir el modelo biofísico cuánta agua realmente va a haber. El clima nos va a decir, a través del modelo biofísico, cuánta agua se precisa, entonces el costo de esa agua. Las prácticas de manejo y áreas, capas de uso del suelo, informan del modelo biofísico, y a su vez el modelo biofísico nos dice cuántos van a ser los rendimientos, y a su vez, que también son aleatorios, y también nos va a dar unas medidas de calidad de agua, la salida de la cuenca. En términos que nos interesa acá, en particular, iban a ser caudales, sistema de cantidad de agua, pero también nos dice información sobre cantidad de nutrientes que están saliendo de esa cuenca. La aplicación es en el noroeste de Uruguay. Simplemente es una cuenca que tiene rotaciones de arroz con pasturas y soja. La cuenca estamos modelando unas 12.000 hectáreas, más o menos 1.300, 1.400 en rotaciones con agricultura, y el resto entre pastizal natural y pasturas permanentes. Los escenarios, analizamos 5 distintos escenarios de eficiencia de uso del agua. A medida que aumenta desde el mantenimiento, pasamos en este rango desde un 65% de eficiencia
y que el segundo número es el costo por hectárea de arroz que se usa, y hasta un mantenimiento cada año de canales que nos lleva un 95% de eficiencia de agua, pero como vemos va aumentando el costo por hectárea. Aumentar la eficiencia quiere decir que se necesita menos agua para regar la misma cantidad, aumentan rendimientos, se reduce la variabilidad, pero aumentan los costos. Para ir los resultados. Acá tenemos acá presentamos resultados, las distintas filas indican los escenarios en términos de eficiencia de uso del agua, aumentando desde el 65% hacia arriba hasta el 95%. Y las columnas estarían diciendo las simulaciones para distintos niveles de aversión al riesgo que tienen estos agentes simulados. La primera columna que dice un coeficiente de aversión al riesgo de 0 es el caso del agente que es neutral al riesgo. Los retornos, entonces el equivalente cierto es simplemente los retornos esperados, y eso aumentan a medida que aumenta la eficiencia hasta llegar a un 80% de eficiencia y después bajan. Que simplemente está diciendo que los costos están aumentando más. Una vez que nos pasamos de ahí, los costos aumentan más que los retornos, que los ingresos, perdón. Y a medida que nos movemos en distintas columnas, vamos viendo que el equivalente cierto va bajando, simplemente porque las primas de riesgo son cada vez más altas. Simplemente estamos hablando de agentes que valoran sacarse del riesgo de arriba. Por lo tanto, y luego eso lo vemos también en el panel de abajo de esa tabla. A medida que nos movemos hacia la derecha, vemos que las primas de riesgo son cada vez mayores. Simplemente son agentes que son más aversos al riesgo. Y otra cosa que tal vez podríamos mirar con los números pero en esta tabla, pero tal vez se ve mejor en las gráficas, que a medida que aumentamos la aversión al riesgo, empiezan a ser cada vez más convenientes los mantenimientos más frecuentes, usar eficiencia de riego más alta. Eso es lógico porque aumentar la eficiencia del uso del riego reduce la variabilidad de los retornos. Entonces, si miramos la gente averso al riesgo, que es la línea de más arriba, y comparamos con la de más abajo, que es el más averso del todos al riesgo es la línea más abajo, el neutral es el de arriba, uno vería un gradiente de aumentos en cuál sería el máximo equivalente cierto que van aumentando en la eficiencia del agua a medida que nos volvemos más aversos al riesgo. En algunas Miguel, te medidas queda un minuto. Bien, perfecto. Estoy cerrando. En la medida que otro de los resultados que nos da este modelo son medidas de calidad de agua, que para hacer y cantidad y calidad. Ahora tenemos las primeras columnas nos dice la cantidad adicional de agua que podríamos tener a medida que mejoramos la eficiencia. Eso lo leemos desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Y a su vez nos dice, si mejoramos la eficiencia, cuánto más hectáreas de arroz, en este caso, podríamos estar sembrando al lograr ese aumento en eficiencia. Pero una cosa que quería mostrar era que no se ve, lo que no se ven son impactos en la calidad de agua. O sea, podríamos estar logrando a través de estas eficiencias regar más área sin perder lo que es calidad, sino por lo menos sin aumentos en lo que es la carga de nutrientes que sale de la cuenca, sin perder calidad de agua, sin deterioros. Simplemente, en realidad no hay nada muy nuevo en esto, fue diciendo cosas. Acá estoy simplemente resumiendo aspectos o comentarios que fui haciendo durante la presentación, así que creo que en el interés del tiempo dejo un segundito para que lean, si quieren mirar esta diapositiva. Son cosas que ya dije sobre interacciones entre aversión al riesgo y valoración de esta eficiencia del riego. Los impactos interaccionan, están haciendo, si tenemos más variabilidad climática, empieza a ser más importante ver estos posibles trade-offs entre posibles trade-offs. Y otra cosa que nos permite capturar este tipo de metodología es capturar el valor de riego. Realmente hablamos del valor de riego como aumenta los retornos esperados y reduce a su vez los riesgos.
En este caso podemos, con esta metodología, capturar esos dos componentes. Podemos capturar ese valor generado por aumentos en los retornos, pero también ese valor que se genera por la reducción de esos riesgos, cuantificarlo en términos monetarios, ese valor. Simplemente, en interés de tiempo lo dejaría por acá, para no pasarme más de lo que ya me estoy pasando, si alguien quiere podemos discutir más en detalle, queda mi contacto por ahí, lo podemos discutir más en detalle ahora o después. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Es sumamente interesante el abordaje de una de las tantas mediciones de eficiencia en el manejo de recursos hídricos, en este caso de cultivos con una impronta más extensiva, como mencionaste, el arroz y la soja. Por favor, te invito a que permanezcas en nuestro bloque. Ahora vamos a seguir con la última presentación y enseguida tenemos un espacio de 15 minutos para interactuar. Bueno, pasamos a la última presentación del día de hoy. En este caso, en este bloque de recursos hídricos, la presentación es de la valorización económica del pronóstico hidrológico INA-INTA en el bajo delta del río Paraná. Este es un trabajo colaborativo entre Demian Olenberg, Adrián Claudio González, Martín Sabarots, Mauro Fernández y Lucas Lebrone. Felicitamos también a Demian, que hoy está cumpliendo años, así que feliz cumpleaños, Demian. Gracias por sumarte a toda parte de tu tiempo en esta presentación. Demian Olenberg es licenciada en Economía de la UBA, doctora en Estudios Sociales Agrarios. Se desempeñó más de 10 años en la actividad de extensión, apoyo al desarrollo rural en el Delta, en el INTA, y también es docente de Economía de la UBA. Actualmente está investigando en temas de economía, sector agrario, forestal y recursos naturales. Por su parte, Adrián Claudio González es licenciado en Información Ambiental, magíster en Estudios Sociales de Flaxo, es integrante de la Estación Experimental Delta del Paraná, desde 2005, coordinador de salud territorial y rural, divulgador de información hidrometeorológica a escala local, y también coordinador de un convenio de cooperación técnica entre el INA y el INTA Delta para el desarrollo de estudios hidrodinámicos e implementación de alerta temprana. Muchas gracias a ambos. Empieza a correr el reloj, tienen 15 minutos para luego tener una puesta en común con el resto de los presentadores. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Vamos a hacer la presentación en dos partes. Primero, nosotros vamos a presentar un trabajo que tiene que ver con la valoración económica del pronóstico INA-INTA, que es consecuencia de un convenio de colaboración que tiene más de 10 años de trabajo acá en la región del Delta y está enfocado en la región del Delta. Este trabajo fue desarrollado de forma conjunta entre profesionales de diferentes instituciones. Mencionábamos recién, bueno, obviamente desde el INTA, el Instituto Nacional del Agua, también la Dirección de Desarrollo Forestal Industrial de Nación, y bueno, convergen diferentes disciplinas para el desarrollo de este trabajo, ¿no? Desde agrónomos, quienes estamos en la parte de ciencias ambientales, economistas e hidrólogos. Un poco esta es la propuesta de la presentación. Vamos a describir brevemente los sistemas productivos en la región del Bajo Delta, cuál es el pronóstico, la obtención del producto que hemos obtenido en el marco del convenio, y después, bueno, lo más importante, que es la propuesta de valoración económica que se ha desarrollado a través de una metodología y las conclusiones a las cuales hemos arribado, ¿no? Un poco comentarles que la región del Bajo Delta es un complejo humedal que tiene una superficie de más de 1.750.000 hectáreas, que tiene una altísima biodiversidad, que provee también numerosos servicios ecosistémicos y al mismo tiempo es, digamos, soporte de una cantidad de actividades económicas que son capaces de producir bienes como madera, carne, frutas, miel, mimbre, entre otras actividades, ¿no? Y bueno, obviamente está inserta en la porción terminal de la Cuenca del Plata, con lo cual, bueno, es una región con un complejo régimen hídrico que, por supuesto, impacta y modela los sistemas de producción en la región del Delta.
Bueno, entonces para producir ha sido necesario a lo largo del tiempo hacer algunas adaptaciones dentro de estos sistemas de producción que consisten en la creación de canalizaciones y construcción de alteos de protección con la necesidad de poder manejar y gestionar el agua, ¿no?, para los fines productivos. Y estos sistemas de canalización y de polderización, por decirlo de una manera, tienen diferentes formas y están acotados a una parte muy pequeña de la porción del delta, que es básicamente sobre la zona del Bajo Delta, más cercana al Río de la Plata, ¿no?, en la zona de Entre Ríos y principalmente Buenos Aires. Bueno, y estos sistemas de protección de alguna forma actúan como recintos, ¿no? Entonces, en el caso de las lluvias extremas, esto implica un anegamiento, una inundación dentro de los predios que tiene que ser evacuado hacia afuera, ¿no?, de los ríos por medio de la canalización. Entonces, en un contexto de creciente variabilidad climática, conocer y predecir, anticipar los movimientos hídricos son muy importantes a la hora de gestionar el agua en estos sistemas. El pronóstico ha sido una innovación técnica producto de una cooperación entre diferentes, como les contaba antes, disciplinas y con un foco puesto en la participación de los actores locales, básicamente los productores y empresas de la región. Y a partir de eso, lo que se ha podido generar es un pronóstico que estima, que es un poco lo que ven en el cuadrito de la derecha, qué es lo que va a pasar con el régimen hidrológico de acá a 4 días, y de esta forma lo que se puede anticipar son los extremos hídricos, ¿no?, tanto las bajantes como las crecientes del Río de la Plata. Bueno, esta predicción, en este caso a nosotros nos interesa más concentrarnos en las bajantes, tiene una altísima importancia para los tomadores de decisiones a nivel productivo. Bueno, ¿y cómo se elabora este pronóstico? Básicamente, lo que se creó es un modelo hidrológico computacional que, a través de la ubicación de sensores hidrométricos en todo el arco de avance del Río de la Plata, ha permitido construir, junto con el modelo de tormenta del Servicio Meteorológico, esta predicción a 4 días con este objetivo que les contábamos recién de anticipar los extremos hídricos. Este boletín se distribuye 2 veces por semana a través de la mensajería de WhatsApp. Llega a más de 3.000 usuarios directos y creemos que en forma indirecta a más de 2.000 personas también. Y los usuarios de la información son productores, encargados de empresas, campos, hasta incluso gente que presta servicios como el transporte de madera, de hacienda, transporte de pasajeros y para la población en general, digamos, ¿no? Así que es un producto de altísima valoración que, junto con, también por mensajería de celular, el aviso de alertas y bajantes del Servicio de Hidrografía Naval y audios semanales en los cuales les damos información a los productores para esta toma de decisiones, constituyen algo muy importante a la hora de predecir el movimiento del agua dentro de los predios, y en los momentos que se produzcan excesos hídricos sobre los campos, evaluar la oportunidad de poder extraer esos excedentes de una manera natural, un drenaje natural, y la idea es compararlo con el uso forzado a través de bombas, a través de un accionamiento mecánico, lo cual ese diferencial económico tiene relación, y le buscamos la relación con la oportunidad de la existencia de este pronóstico. No sé si Demián está conectado como para continuar. Tal como viene explicando Adrián, la idea del trabajo es hacer una valoración de este convenio, de cuánto aporta económicamente, cuál es el impacto económico de esta información para el uso productivo, básicamente para evitar pérdidas, pero debemos advertir inicialmente que, bueno, es una valoración absolutamente parcial la que estamos haciendo, apenas una partecita de todas las finalidades que tiene este pronóstico, porque en realidad la información esta se puede usar para un montón de cosas, tiene impacto en un montón de dimensiones de la vida de toda la gente afectada en la región. Pero bueno, nosotros hacemos el ejercicio de una valoración parcial de un pedacito de la utilidad, de la múltiple utilidad que tiene este pronóstico,
en el campo productivo y dentro del productivo en particular lo que sucede en los campos con actividad forestal y ganadera. Entonces, lo que nosotros hacemos es estimar el impacto que tiene sobre los costos del drenaje de los campos cuando hay una acumulación pluvial. Lógicamente, lo que hacen los productores para prevenir pérdidas en estos casos es forzar el bombeo de agua, y la modalidad, la metodología que nosotros implementamos para valorar económicamente el pronóstico en este sentido es comparar escenarios con pronóstico y sin pronóstico, suponiendo, hacemos algunos supuestos lógicamente para esto, simplificamos la realidad, diciendo que los productores van a tener como objetivo minimizar absolutamente las pérdidas productivas, no quieren tener nada de pérdidas, y en el caso de no contar con el pronóstico, bombean todo lo necesario para sacar todo el exceso de agua de los campos cuando suceden estos excesos, estimamos los costos típicos para eso, y estilizamos el comportamiento de esta manera, bombean totalmente para minimizar pérdidas cuando no tienen el pronóstico. Y si tienen el pronóstico, entonces estimamos toda la ganancia potencial de aprovechar plenamente el pronóstico para no bombear la porción del tiempo o en las oportunidades en las cuales simplemente por gravedad, dejando actuar la bajante del río y sabiendo que eso va a suceder con el pronóstico, pueden drenar los campos y ahorrarse esos costos de bombeo que no sumarían a minimizar las pérdidas, porque ya con el río solo es suficiente. Entonces, en el caso del escenario con pronóstico, los productores bombean solamente en los casos en los que el río no les permite bombear. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Lo que estamos viendo en la pantalla ahora es un poco cómo es la estadística del régimen hídrico en el Bajo Delta. Esta es la altura en el puerto de San Fernando. En el gráfico que ven arriba a la izquierda es la distribución de frecuencias de la altura horaria durante los últimos 10 años. Y lo que ven abajo a la derecha es la mínima diaria que se alcanza en esa serie anterior. O sea, cuál es el punto más bajo. A nosotros nos interesa especialmente la mínima porque es la que nos permite caracterizar qué días va a ser posible sacar agua de los campos, dependiendo a qué nivel baje, porque la fluctuación diaria es relativamente muy alta en el delta. Lo que importa es la mínima, cuánto baja para ver cuál es el nivel que permite drenar los campos. Y como lo ven, el gráfico que está... si vemos la línea celeste que corta esa distribución de frecuencia abajo a la derecha, ese es el nivel límite que nosotros tomamos a priori, que es de 70 centímetros, es la diferencia, lo que está a la izquierda de ese valor, de ahí para abajo, las alturas permiten drenar los campos, y de ahí para arriba, las alturas no son suficientes para drenar los campos. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Ahora lo que estamos viendo en pantalla es, yo sé que no se entiende mucho estos gráficos, pero es para dar una idea de cómo son los datos, ¿sí? Lógicamente para presentar, a ver cómo se ven desde lejos. Luego podemos discutir en las preguntas los pormenores. Estamos viendo los eventos de precipitaciones en estos últimos 10 años, cuándo hubo excesos. Entonces, en el gráfico de la izquierda vemos una serie diaria donde están todas las lluvias que hubo durante los últimos 10 años en la estación meteorológica que mide esto en el delta, en el bajo delta, en el medio del bajo delta, y vemos como líneas destacadas verticales que ocupan todo el gráfico. En verde, aquellos eventos en los que fue posible drenar mediante el uso del pronóstico y mediante la altura del río, y en naranja, aquellos eventos en los que hubo un exceso de lluvias y no fue posible drenar porque el río no dio lo suficiente. Y en el gráfico de la derecha vemos de los eventos de inundación que sobrepasaron el límite, o sea, de los que son eventos extremos que requieren que los productores tomen medidas para mitigar sus pérdidas o para evitarlas, de esos, cuál es la precipitación promedio acumulada. Y lo que vemos en línea punteada celeste es la media. Bueno, entonces vamos a los resultados que obtuvimos. En el cuadro que estamos viendo ahora en pantalla, vemos, es un cuadro de doble entrada, donde la dimensión horizontal es el nivel de precipitaciones acumuladas en 30 días para cada uno de estos eventos de exceso, en milímetros. Entonces tenemos desde 70 hasta 150 milímetros acumulados en 30 días, que definen la intensidad del fenómeno de exceso de acumulación de agua en los campos, que nosotros consideramos como límite para de ahí para arriba considerar que se detonó el evento, y de ahí para abajo que no hubo evento, ¿sí? Y en el eje vertical, lo que estamos viendo es la altura mínima, límite del río, como parámetro, donde parametrizamos
que el río nos permite drenar los campos, que como anticipamos hace un par de filminas, nosotros a priori lo pusimos en 70 centímetros. Y el límite en cuanto a lo pluvial lo pusimos en 130 milímetros de lluvia. Lo que se ve en el contenido del cuadro, ahora sí, y ayudados con la escala de colores, que nos ayuda a ver con un verde más intenso los valores más altos y con un amarillo más clarito los valores más bajos, es en qué porcentaje de los casos se pudo drenar los campos usando el río en función de cada combinación posible de estos dos parámetros, del límite de acumulación de lluvias y del límite de altura del río. Como vemos, para nuestro caso base, ese resultado es del 72%. Y como vemos también en este gráfico, no hay una enorme variabilidad si nos desplazamos, si nos movemos un poco a lo largo de los parámetros. Nos tenemos que ir recién a un límite de 60 centímetros en la altura del río, para que cambie en un porcentaje significativo la proporción de eventos que pueden ser drenables naturalmente, lo cual es una altura muy, muy baja, 60 centímetros. Entonces, este dato, este resultado está validado con los productores en reuniones y en consultas con productores que son muy conscientes de este tema y llevan a cabo mediciones y son los que también nos facilitan información. Está trabajado esto de forma participativa. Entonces, este resultado y su consenso con los productores de la región es muy importante. Pasamos a la siguiente. Demian, Entonces, perdón la interrupción. Perdón, sí. Demian y Adrián, lamento los inconvenientes técnicos. Ya estamos acercándonos a tiempo. ¿Ustedes creen poder acercarse a la Sí. contextualización de resultados y conclusiones? Gracias. Un minuto, por favor. Un minuto y ya estamos. Gracias, Sebastián. Entonces, mostramos muy rápidamente cómo es el procedimiento del cálculo de la valorización. Estimamos el costo promedio de bombear para el evento típico, lo multiplicamos por la frecuencia esperable, hicimos la diferencia entre ambos escenarios y llegamos a un número que, bueno, después lo podemos desarrollar, podemos ver en las preguntas. Vamos a comentar un poco las conclusiones de estos resultados a los cuales arribamos. Bueno, esto es un aporte, como dijimos, a la valoración parcial de este instrumento. Estos resultados son especialmente importantes porque muestran resultados de una cooperación técnica público-público y público-privada, donde realmente las partes se articularon entre sí, y sí aportamos al análisis de costos de la producción, cosa que no está demasiado estudiado en detalle, los costos de bombeo que tienen, los costos de esta parte de la gestión del agua en la región, con lo cual esta reunión y actualización de información es un aporte en sí mismo. Y a su vez estos resultados permiten no solo mejorar el desempeño económico, sino también una mejor gestión desde lo ambiental y aporta a la cuantificación económica de cuán importante es tener una buena sistematización que funcione de manera eficiente en los predios de bajo delta, porque esto también ayuda a comparar los valores de las inversiones necesarias con su potencial probabilidad de evitar pérdidas productivas, y eso aporta a la manera de la que se hace evaluación económica en los sistemas productivos de la región. Hay mucho más para comentar, pero no tenemos más tiempo, así que les agradezco por el tiempo. De vuelta, perdón por los problemas técnicos de la conexión, y estamos disponibles para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián y Demian. Creo que todos lamentamos el inconveniente técnico porque el trabajo es sumamente interesante. Como bien explicaron, sería un esquema PPP, público-público-privado, que se suma valoración y también en los momentos institucionales se habla de la relevancia del diagnóstico y transferir la información. Bueno, con esta presentación terminamos el bloque de las presentaciones. Vamos a tener un tiempo acotado a preguntas, algunas de ellas que ya están en el chat, entonces voy a pasar a resumir algunas de ellas. Hay preguntas vamos a retomar quizás los temas comunicados por Carlos Torres Carbonell. Existen preguntas mucho sobre pensando más en la adopción de estas estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, la participación de actores privados u otras entidades públicas. Hay consultas qué otros actores o políticas, herramientas técnicas se han ido abordando en esta temática, si nos puedes comentar brevemente al respecto.
Bueno, esa es una de las preguntas creo que más importantes para lo que se viene, ¿no? Para el futuro, porque realmente lo que hemos observado es que al ser un evento sin precedentes, en una zona de pendientes muy, muy ligeras, muy leves, no eran tecnologías, estas buenas prácticas agrícolas no eran tecnologías que en la cual ya existen años de extensión, de universidades promoviéndolas. Entonces, realmente notamos que va a haber como una aversión, digamos, ¿no? Porque exigen si bien el costo no es demasiado elevado, exigen un costo y la justificación hoy por hoy es el evento que transcurrió, ¿no? Que es un primer evento en el marco de cambio climático. Nosotros con los productores agropecuarios que lo hemos empezado a conversar, vemos que interesa, pero estamos todavía en una fase donde vemos que va a costar, ¿no? Va a haber que instalar el tema, va a haber que hacer mucho trabajo de instalar el tema, mostrar costos, mostrar beneficios. La incorporación de las terrazas, que es la buena práctica más sencilla, también lleva cambios de manejo dentro del campo, ¿no? Porque un potrero de 50 hectáreas que se manejaba todo junto, al hacerle quizás terrazas a cada 50, 60, 70 metros, ya va a exigir un manejo de parcelas, un manejo, si un cultivo que va a cosecha, un movimiento de la cosechadora a la siembra distinto a si se manejar. Entonces, lleva cambios de logística, esfuerzos nuevos de trabajo, que seguramente van a traer sus beneficios, pero va a requerir todo un trabajo con las asociaciones de productores, con las instituciones y mucha capacitación y extensión para ir poniendo y llevando la idea y el porqué, ¿no? Que esto es para una cuestión de prevención y mejores beneficios, pero que llevan también más intensificación y trabajo. Gracias, Carlos, por la respuesta. La verdad que es una muy buena manera de resumirlo por el abordaje que dieron, sintético pero amplio, en estas tres zonas aledañas que sufrieron este fenómeno. A partir de los resultados vistos en esta exposición, creo que en este bloque de riesgos en recursos hídricos, el ejemplo que mostraron recién Flavio González y Demian Olenberg es muy bueno en la forma en que las instituciones pueden brindar información. Antes de tomar ya vi que en el chat que a Demian le hicieron algunas consultas que ya aclararon en el chat. Yo tenía alguna pregunta para Miguel. Muchas gracias por la presentación. Me pareció muy interesante el abordaje de la eficiencia de conducción. Como sabemos, en recursos hídricos está la distribución, conducción y aplicación para estos cálculos de riesgo, de costos. Pasé por lo alto el trabajo, pero no encontré muchos detalles de los datos que se utilizaron para estas estimaciones. Hay como estimaciones de rentabilidad de los productores, es parte de un censo agropecuario. Si nos podés detallar un poquito al respecto y sobre todo si estos estudios tienen implicancia en alguna herramienta o política pública en la actualidad. Gracias Sebastián por la pregunta. Sí, con el tema de los tiempos tiranos pasamos al vuelo por todas estas cosas. Y tenemos que esos modelos, ¿verdad? Hidrológicos que están calibrados a escala de cuencas. Tenemos algunas cuencas calibradas, me gustaría estar más si estábamos en ese trabajo. Ese modelo en realidad lo que nos va a estar diciendo es un poco las dinámicas biofísicas de aguas, pero también nos permite tener información sobre rendimiento, su producción de biomasa de diferentes cultivos. Después, lo que son las variables económicas son los datos que se relevan en la cuenta, prácticas productivas, presupuestos según las prácticas productivas y precios de ventas de los distintos productos que se obtienen, precios de mercado que se ven en diferentes mercados.
En lo que es, pues hay estimaciones del costo del milímetro de agua aplicado que también salen de estudios de nuestro INTA, de línea, hay estudios donde se obtienen los costos por milímetro aplicado, y en esa cuenca en particular hay una larga tradición de colaboraciones. En realidad casi toda esa cuenca está dentro de un predio productivo privado, que es donde ha sido muy receptivo y abierto para que investigadores de diferentes lugares, desde la universidad, desde línea, lo que sea, instalen medidores y así es. Y en ese sentido puedan obtener información, y a su vez reciben información también de estos resultados que estamos haciendo. El tema de riego en particular es un tema de un especial interés público en este momento. Se están generando distintas políticas y distintos sistemas de incentivos en Uruguay para poder impulsarlo y desarrollarlo. Ha venido creciendo, pero no a las tasas que se esperaba, por lo menos del sector público. Están intensificando algunos incentivos para poder para potenciarlo, por decirlo de alguna manera, y nosotros estamos trabajando con este grupo de gente que mencionaba recién, y en la presentación, y otras más, para justamente informar ese proceso de posibles escalamientos, y estos modelos los estamos usando cada vez más en ese sentido, para identificar qué tipos de incentivos pueden llegar a funcionar y cuáles no, para poder ver los posibles trade-offs entre lo que es la parte productiva y la parte ambiental. Así estos modelos también nos permiten hacer algunos cálculos. No los mostré acá, pero en otros trabajos tenemos algunos cálculos de medidas en el sentido de cuánto nos costaría intentar mejorar la calidad de agua en determinadas cuencas, reducir la cantidad de nutrientes. La principal calidad, bueno, para un contexto de nutrientes, y nutrientes se aportan fuentes difusas, en particular el fósforo es el principal problema. Y lo que estamos viendo, las cosas que podemos hacer con estas aproximaciones, más allá de estos manejos de riesgos y evaluaciones, es cuantificar cuánto nos costaría justamente reducir la polución por nutrientes en sitios específicos, o cuánto retorno adicional se podría lograr por unidad adicional o puntos porcentuales adicionales en la cantidad de nitrógeno, fósforo que dejamos llegar a esos cursos de agua. Es un poco las aplicaciones que estamos usando. Una especie de elasticidad de usos de la polución. Eso es un poco un pantallazo de las cosas que estamos haciendo con estas aproximaciones. Esta es una cuenca chiquita de aplicación casi puramente agropecuaria, y hemos modelado algunas cuencas más grandes también con estas aproximaciones. Muchas gracias, Miguel, muy detallado e interesante el análisis de una cuestión que es sumamente importante para quienes realizamos modelación económica, en trabajar en implicancias que puedan tener del uso de las prácticas agropecuarias sobre niveles o estadísticas, indicadores ambientales. Seguramente sigamos en contacto por estos temas. Absolutamente, Y bueno, por último, la presentación de Adrián y de Demian fue muy interesante. Lamentamos el inconveniente técnico. Seguramente van a estar los trabajos a disposición para trabajar, para poder revisarlo. Ustedes, Adrián, me parece que Demian ha salido una pregunta muy cortita, como para darle un cierre. ¿Cómo continúan dándole visibilidad y cómo han visto la percepción de los productores a estos pronósticos hacia el asimilamiento y adopción de prácticas de drenaje o manejo de recurso hídrico? Sí, para los productores tiene mucha importancia no solamente la herramienta del pronóstico, sino que indaguemos respecto de la valoración económica por la oportunidad de contar con esta información, y que eso redunde en la decisión de
evacuar los excesos hídricos porque representa un costo energético. Imagínense que cuando llueve mucho, eventos extremos, todos los productores deben encender sus sistemas de bombeo para extraer el agua, eso colapsa el sistema eléctrico bueno, y además del costo ambiental por el uso de combustibles fósiles de electricidad, ¿no? Así que la idea es, estamos continuando, inclusive lo que hemos es afinado el relevamiento de datos, aprovechando que muchos de ellos registran la cantidad de horas que, por ejemplo, tienen encendidas las bombas, y tenemos datos hidrométricos propios del INAH-INTA y los que tienen los productores con sus propias reglas hidrométricas. Y bueno, la idea es seguir modelando y, como decía Demi, es algo exploratorio y un ejercicio que la idea es profundizarlo y darle más detalle para sacarle valor, especialmente valor ambiental y económico, ¿no? Muchas gracias por la aclaración. Ya estamos pasados con el tiempo. Solo voy a hacer un cierre. Mencionar que en el chat está el link de acceso al siguiente bloque de este seminario de riesgo que acaba de empezar y es durante todo el día. Y damos finalizada la primera etapa, el primer bloque, donde hemos visto cuestiones desde macro en los recursos hídricos y los riesgos asociados a fenómenos, muchas veces asociados con el cambio climático, formas de adopción o de mitigación de estas prácticas en la realidad, no solamente teóricas, sino algunas aplicadas, el caso que mostraron la última presentación, y también la presentación que brindaron los colegas de Uruguay, en este caso por Miguel Carriquiri, donde vemos cómo es posible interactuar o modelar aspectos económicos y ambientales en la eficiencia de conducción, acercándonos a los biofísicos también, sus implicancias. No nos olvidemos saludar a Dani, que hoy es su cumpleaños, y tómense un descanso para seguir con las sesiones. Muchas gracias a los expositores por el trabajo de alta calidad y sobre todo la voluntad de compartirlo con todos los colegas. Gracias a todos. Feliz Gracias. Gracias y saludos. Hasta luego y seguimos con la próxima jornada. Recuerden que en el chat está el link para la próxima sesión. Que tengan un lindo día. Hasta luego.